temas clave como la Ley General de Educación, se está tratando de cambiar el Estado, de ciertas partes, hay sectores importantes del país que han mejorado su ingreso real. Los maestros, 320.000 maestros, han tenido el 50% de ingreso real adicional en los últimos años. En educación se ha destinado 480 millones de dólares adicionales al año 99 y como de este año más, por supuesto con problemas. Entonces yo me resisto, y eso es lo que quiero decir, a pensar que todo es malo. Creo que hay líneas, pistas, procesos muy positivos y que debemos verlos, debemos encontrarlos, debemos reforzarlos. El tema de educación, que después quisiera hacer algunos comentarios, creo que a pesar de los grandes problemas y deficiencias hay procesos nuevos que están iniciados, como por ejemplo el pacto social de compromiso recíproco. En el país todas las fuerzas políticas sociales se han juntado y han dicho vamos a tratar de hacer de la educación algo fundamental con una política de largo plazo. Eso es un avance, como otros más. Entonces, seamos más positivos, no veamos la mitad del vaso vacío. Bueno, después de lo que ha dicho Raúl, la verdad que pensamos que lo tenía se ha venido por los suelos. Yo creo que después de esto la respuesta es muy sencilla. El Estado peruano tiene que ir de clarísimo. El Estado tiene que ir de Ahora, yo quisiera decir algunas cosas, ¿no? En primer lugar, este es un Estado muy grande y muy pequeño, ¿verdad? Muy grande para algunas cosas y muy pequeño para otras. Un Estado ausente, donde han matado a 3 o 4 médicos en la provincia de Condorcán, que creo que la ONU es el primer lugar. Bueno, ahí no está. Como tampoco en Hilario, por el Estado de Condorcán constituido como el alcalde y los Robles y la municipalidad de un local elefantiástico que parecía Palacio de Gobierno. Creo que por ese local ese era el Estado y ahí se gobernaba y se tomaba decisiones. El Estado mismo, desde Luis XIV, de Estados Unidos, ha cambiado mucho. Basta que el Estado era el Estado de Luis XIV, para que quede una relación francesa. Porque si Luis XIV no hubiese pretendido que el Estado era él, no había relación francesa. Estaban divididos los poderes y divididos las responsabilidades. Cuando se forma el Estado, que es poder central, con soberanía, con autoridad, con decisión, entonces el Estado se vuelve de todo un poco, como lo que ha escrito también la ONU. Pero el Estado en el Perú es un Estado colonial, no varía mucho, porque el Estado en el Perú es un Estado del virreinato del Perú, que era un virreinato para América del Sur, excluyendo los territorios portugueses, después Brasil. Pero era un territorio, era un Estado que abarcaba toda Sudamérica, hasta Panamá incluida. Y se volvió un Estado que estaba en Lima, un Estado centralizado. ¿Por qué? Por problemas administrativos, militares, pero sobre todo de recaudación de impuestos. Y por eso es que el Estado empezó a flaquear, porque básicamente la recaudación venía del Alto Perú, de las minas del Alto Perú. Y por lo tanto, el centralismo era imposible de controlar, porque se descubrió rápidamente que a través del puerto de Buenos Aires, al Estado de los ingleses, que fue un puerto obviamente de contrabandistas, que utilizaban la aduana, etc., empezó por ahí a fugarse todas las riquezas de este imperio, de este virreinato, y por lo tanto hubo después que dividir el virreinato en 3 partes, arriba Nueva Granada, lo que es Colombia, Venezuela, Panamá, algo de Ecuador, y abajo lo que es Argentina, Uruguay, Paraguay. Entonces se dividió para evitar ese tipo de cosas. Pero quedó, eso fue 250 años después de la colonia, fue al final de la guerra.
empezaban. De tal manera de que a la hora que se independizan estos países, el nuestro, el Estado era un Estado elefantiásico para un territorio que ya era mucho más pequeño, para un Estado que de por sí era mucho más pequeño en territorio, en geografía y en población. Entonces creó ese Estado así. Y luego vienen las guerras de independencia, 30 años, y ya con Castilla se va formando el propio Estado. El Instituto de la República surge con las leyes de ministros, la organización del Poder Ejecutivo, surge con Castilla, empieza con Castilla y así sucesivamente. Entonces, pero el Estado sigue siendo burocrático, ineficiente. Bueno, ahora ya es el colmo de la ineficiencia, pero siempre ha sido ineficiente y ha habido, Lima siempre ha sido una ciudad cortesana y de burócratas. O sea, siempre hemos tenido, hasta ahora parece que sobrevive esa maldición. De tal manera que no es fácil, pues, o sí, o quizás sea muy fácil explicar las cosas, porque vienen de atrás y no se han cambiado, no se han hecho nada para cambiar, o los cambios que se han recibido han sido todos muy pequeños. Un Estado que no recauda, pero puedo dar poco, porque aquí se ha hablado de recaudación. Aquí tengo un cuadro que hizo apoyo de un rato, donde se ve que 18.000 personas, contribuyentes, 18.000, el 1% de los contribuyentes implica el 85% de la recaudación. 18.000 personas o de 1.800.000 contribuyentes. 18.000 personas obtienen el 85% del Estado peruano. Absurdo. Es absurdo, claro. El Estado ha mejorado su recaudación. La nacional se ha vuelto perfecta, tanta perfecta que ya se ha vuelto casi compulsiva, irreducible. Polio le dijo la maldita SUNAT, ahora dice la bendita SUNAT Putin, pero Polio dijo eso. Entonces, es un Estado que tiene que perfeccionarse. Además, es un Estado cultivo, por lo tanto es equívoco también. O sea, la palabra misma es equívoco. Es un Estado que la gente cree que porque se privatiza ya hay una reforma. Eso no es reforma. Hay gente que cree que porque se hace la reforma tributaria ya se reformó el Estado. Esto no es una reforma. Y ha habido muchos gobiernos en este país autoritarios, pero 180 años de vida republicana, 190, 40 o 50 han sido 40, han sido solamente de buenos democráticos. Ellos son buenos autoritarios, prácticamente militares. Pero que han sido, como buenos gobiernos autoritarios, han sido centralistas, sumamente centralistas, y por tanto han hecho sus reformas, las que han querido. Benavides decidió de que el primer vicepresidente de la República debía ser el ministro de Guerra. Y que su segundo vicepresidente era el presidente del Consejo de Ministros, debajo del ministro de Guerra. Y aquí no pasó nada. Y eso lo volvió a repetir después Odría, y después el gobierno militar de alguna manera hizo lo mismo. O sea, es un Estado familiásico, es un Estado burocrático, un Estado de papel sellado, ahora no es sellado porque ya el papel no es sellado, ustedes lo pones tú. Es un Estado lleno de normas, es un Estado hecho para la informalidad. Acá tú hablabas de la PEA. Bueno, acá tengo una noticia que ha salido hace 2 días. El 90% de que se incorpora a la PEA cada año va al sector informal. El 90% de los nuevos trabajadores en Perú van al sector informal. ¿De qué estamos hablando? Y bueno, y los que ya están trabajando, ¿cómo es? 66% es importante. O sea, por ahí. Entonces, es un Estado que necesita realmente una reforma, del cual somos culpables todos, no solamente de la clase política, sino también de los empresarios, la clase dirigencial. La clase política pertenece a la clase dirigencial peruana. La clase dirigencial está en el Perú como usted llama la sociedad peruana también. Eso lo decía Vera hace 10 años, 30 y algo, también. Ahora, ¿cuándo, usando la frase de la novela Oreja, yo creo que hay varias etapas, pero yo creo que la última es el gobierno militar. En el año 68 en el Perú, y como lo termino de debate, el año 68 en el Perú exportaba $800 millones, igual que Chile.
más o menos 20 millones más, 20 millones menos. 68. La deuda externa peruana era 690 millones de dólares. Parecía la primera. Y el Perú dedicaba a la educación el 5.6 de su producto nacional. Y la deuda peruana equivalía en este momento solamente al 15% de su deuda. O sea, cifras maravillosas. Eso se fue deteriorando el 75, el 80, el 85. Hoy día Chile exporta 3 veces el Perú, tiene una deuda externa menor que el Perú, tiene una deuda externa equivalente al 15% de su PBI, el Perú eso tenía 48%. Y en educación avanza muchísimo y dedica cerca del 5% de su producto interno no esas son las cifras. O sea, yo creo que tenemos que esforzarnos, es un trabajo colectivo de todos, de poder arreglar la situación, porque si no, va a pasar lo que Hugo Vega me contó de WhatsApp en este momento. Cuando se despidió él, dijo, oiga, Hugo, le dijo, ¿qué cree que tendremos que dar el siglo XXI? Yo quería empezar comentando la reunión, cuando hablaba de los compromisos de los partes, y en la parte que corresponde a la reforma del Estado, se empieza con, no sé si van a poder ver, se empezaba hablando de que lo primero que decía la reforma del Estado. La verdad que en ese momento, o sea, en abril del 2004, era muy urgente abordar el tema de la reforma y modernización. Y se decía, en primer lugar, que el Estado avance en universalizar la atención gratuita de salud a los sectores pobres, el tema de educación. El mismo mencionaba ahora la salud, educación y otras cosas que sí tienen que ver con mejorar la calidad del gasto público, de continuar la descentralización. Y eso se trató de expresar en varias cosas. Dentro de eso, al final, había una cosa que se llamaba la declaración del foro. Y cuando yo leí, me gustó mucho porque estaba nosotros, el Gobierno Nacional, Partido Político de la Presente, me acuerdo, a fin de tener el daño irreparable de capacidad de circunstancias peruanas, o sea, que está ocurriendo un daño irreparable que hay que detener. Entonces, no, parece un incendio que hay que apagar. Entonces, obviamente, si hemos apagado los incendios y decía, nos comprometemos en 112 meses a hacer cosas como el reconocimiento de derechos de niños y la identidad, que siguen haciendo 620.000 personas cada año. Y sabemos que gran parte del sistema tiene una referencia, primero se explicaba el nacido vivo, después nuestros registros civiles, pero después el no perder capacidades durante la parte temprana de los años de vida. Porque entonces esas otras capacidades para hacer lo que quieran, para el individuo, para el estudiado, para lo que sea. Está en ese momento. Entonces hay una cosa muy concreta. ¿Sabe las cosas que se pueden referir en todo el documento? Claro, empezaba con eso, haciendo mención a esto y la 20 puntos especiales. Pero después entraba en mucho detalle esto. El problema con esto es que sí creo que aparte bien de copia, que lo vamos a cumplir. Pero además sí hay cosas que se avanzan. Nosotros somos un organismo y, digamos, se van haciendo cosas ahí de la buena, ahí de la descentralización, dentro de no todo es oscuro, pero sí hay ciertas funciones que la sociedad debe tener encargado del Estado. No se nos ha encargado mucho y estamos dando un tipo que pone proyectos de leyes, de eso, tratando de hacer participación. Pero no hay los acuerdos fundamentales. Un acuerdo, si tenemos un incendio, apaga el incendio, y el incendio no solo ocurre en los seres humanos, como está ocurriendo, que consumen capacidades potencial humana. Y de esos 620.000, la mitad está en riesgo de dañar. Y por lo tanto, vamos a perder capacidades. Capacidades de las motrices básicas, capacidades, la reflexión, el pensamiento, el trabajar en equipo, lo que sea. Y eso ocurre hasta el primer año de vida. O sea, perdimos el primer año perdido.
Ya si cambiamos del primero al quinto es peor, porque falta mucho. Ya cuando ese chico entra a los 6 años, cuando entra en primaria, ya está con un déficit, con un retraso, por ejemplo, o sea, ¿dónde está su igualdad de oportunidades en el hospital? Entonces, acá había declaraciones. Yo lo que quisiera mencionar es, hubiéramos podido hacer cierta cosa, sí, o sea, ¿qué hicimos y qué no hicimos? ¿Qué hicimos en reconocimiento de identidad, en validación, en acceso a la seguridad, en atender a personas que fueron afectadas severamente por terrorismo, digamos, esta cosa? Creo que ahí hay cosas que se pueden empezar a hacer y seguir haciendo de inmediato. Hay cosas elementales que ocurren a nivel local, es decir, muchas de estas cosas podrían darse en la vida diaria de la gente a nivel de una comunidad, de un instituto, de una la reforma para la descentralización. Hay una cosa que se llama los planes concertados de desarrollo en cada distrito, provincia, departamento del país. Y eso se supone que forzaba a acordar qué eran las prioridades locales. Tanto es que hemos mencionado, pero yo creo que identificación local de oportunidades de negocio, forma de hacer las cosas, de cómo hacer más eficiente lo que se tenga que hacer. Sin embargo, estamos en ese proceso complicado. Es, ¿qué más se puede hacer que estamos haciendo ahora para que esas capacidades locales se formen realmente? Y eso requiere de política nacional, la ejecución real a nivel nacional, regional, local. Y ahí tenemos instituciones que han dado, es cierto, una parte buena de la distribución, hay otra que genera corrupción. Lo malo es que no tenemos las políticas primeras, las políticas, obviamente, la política de Estado. Hay muy pocas líneas de política sectorial, nacional, que orienten la acción. Por ejemplo, hay un alcalde que no tiene primaria completa. Y ese es nuestro nivel de gestión local. Y el reforzamiento de capacidades locales. Primero, apagar el incendio por un lado, sobre todo para identificar qué cosas hay en la realidad local que pueden empezar a funcionar. Nosotros que deberíamos promover muy activamente. Sin embargo, lo que podemos notar, yo creo, de lo que nos ha pasado desde abril del año pasado hasta ahora, es que por alguna razón no logramos avanzar en ciertas cosas elementales. ¿Quién podría estar en desacuerdo de evitar daños en finales de un año? Sin embargo, podemos decir que los 620.000 o 1.700 nacimientos por día siguen ocurriendo daños en el día. Y no estamos apagando el incendio en eso. Como tampoco estamos evitando el deterioro de infraestructura y activos en los cuales hemos invertido en eso, es el equivalente gratuito al daño que nos queda más comparado con los también grandes. Y perdemos lo poco mucho que invertimos durante décadas, o perdemos o que no mantenemos. Creo que recuerdos elementales como los que se plantearon ahí eran para acción inmediata. Sin embargo, notamos que no somos capaces de ejecutar. No solo del Estado, hoy en día en la sociedad y el Estado, no lo van funciona. Pero ya hablando de reforma del Estado, definir funciones elementales, como esto hacemos de distinto para nosotros, de educación, o mantenimiento elemental de infraestructura pública que tenemos a mantener, definir funciones irresponsables es la primera cosa de decir después qué Estado necesita para hacer las cosas y cómo evitar los daños lo más pronto posible. Yo creo que en evitar los daños no deberíamos quedarnos más, ningún tipo de daño. Pero para eso requiere acciones tanto de orientación elemental nacional. Nosotros podríamos decir las funciones del Estado que hay ahí, la plata que tenemos o no tenemos, pero lo público es menos de la cuarta parte de la sociedad. No tomamos en cuenta como el punto que el Estado no se la traba a la acción del proceso de la cuarta parte. Yo creo que efectivamente hay problemas críticos de gran incendio. El problema de los niños. Hay una buena decena de estudios, desde los estudios de la Universidad de Tufts, de apoyo del Banco Mundial, de la Pacífico, que dice que hay 1.450.000 niños de los crónicos en este país, o en situación de alto riesgo, menos 2 sexos. Son niños que si no tienen una atención urgente son irrecuperables. O sea, es
desde el punto de vista, digamos, productivo, a largo plazo no van a poder tener niveles mínimos de productividad. Y por otro lado, hay el Plan Nacional de Desarrollo de la Infancia, en el mismo documento de compromiso se le da la prioridad absoluta, y además el Estado gasta una cantidad muy grande de recursos. El programa del vaso de leche, $100 millones al año. El PRONAF tenía, no sé si todavía sigue teniendo, 7.500 millones infantiles. El Ministerio de Salud tenía una cantidad muy grande de programas de atención a los niños, con niveles de ineficiencia que claman al cielo, como alguien decía. 70% de los beneficiarios del programa de vaso de leche no son niños de nutridos crónicos o niños y madres en situación de riesgo. O sea, $70 millones se pierden. O sea, no es un problema de conocimiento, no es un problema de recursos, no es un problema de el acuerdo nacional o de decisiones. ¿Dónde está el problema? En que no se toma la decisión política y hay un nivel de resistencia social en el Estado y en la sociedad civil que llevan a que eso no se resuelva. Algo semejante sucede con otros rubros. Entonces, el problema no es de recursos, es un problema de desentrampar procesos, condiciones y situaciones que van a tener resultados de largo plazo. Ese es un tema, el tema de niños. El tema de educación, lo mismo, diría yo. Se ha dado aumentos a los maestros en los últimos años sin evaluaciones, sin pedirles un compromiso a cambio. Y así tengo una lista larga de temas. Por ejemplo, ¿cuál es la cantidad de infraestructura que tiene el Estado o la sociedad peruana sin utilizar? Y que es capital ocioso. Y termino diciendo lo siguiente, que nosotros aplicamos hace 2 años una encuesta a los directores regionales de educación, a casi todos, y les preguntamos qué se podía hacer en el país para mejorar la educación. Salvo uno, el de Lambayeque, que no era por casualidad, opinaron una misma cosa, que no se podía hacer nada si es que no había recursos adicionales. O sea, es un problema de más recursos, y no es así. Creo que se puede hacer muchísimo desatando una serie de nudos que están en el Estado, es cierto, pero que también están en la sociedad civil. No nos olvidemos que 15, 20 años de gobiernos nefastos han dejado como resultado una organización social, especialmente en sectores populares, y fuerzas políticas y, digamos, una trama social que debe ser desenredada para salir. Y eso supone grandes decisiones en la práctica. Hay un liderazgo político y el Estado, o fuerzas políticas del Estado, deben desencadenar ese proceso. Entonces, no es problema de recursos, a mi entender, ni tampoco de algunos tipos de políticas que actualmente tenemos demasiado. Son conceptos, estoy de acuerdo que esa organización, ese cambio de mentalidad, es un primer piso. Estoy de acuerdo que no es el caso Acá hablamos de reforma del Estado, que no se puede hablar que además los discursos son diferentes, dependiendo de los mismos. Y recuerdo el debate cuando se propuso el tema de que cada uno decía primero la reforma del Estado, uno pensando no sé por qué el Estado realmente se produce, recuerdo antes de formarse, un debate de reforma del Estado. Y acá, bueno, el documento que un poco habla de tecnologización, salud y educación. La otra sección es administración pública, que es como el enfocado del proyecto que está este compromiso de defensa nacional del Estado. Pues lo toman en cuenta. Bueno, y claro, uno podría pensar, hay temas sectoriales, hay temas que involucran obviamente el futuro del país, el tema de la salud y la educación y la vacunación, y otros temas que apuntan más bien hacia mejorar el funcionamiento, ya no del Estado en marco, sino de la administración pública, lo cual es fundamental. Eso propone reformas transversales. Reformas que involucran a toda la administración, se suponen todos los niveles. ¿De acuerdo? Y podría hacer el recuento, no lo voy a hacer en este momento, de los temas desde la perspectiva del Ejecutivo se han podido avanzar en el rubro de la administración pública, realmente estratégico. Proponer la creación del sistema. Está el proyecto de ley
está el dictamen en el Congreso y está pendiente de aprobarse, probablemente hay algún tema político que también debe tener comentar. Descentralización se ha comenzado, los pros y contras que hay, y el tema, como vemos, está en proceso, está en la transformación de regiones. Calidad de gasto público, todavía no puedo conversar en otro video, en todo caso, comentarlo. Carrera pública y empleo público, los proyectos de ley que yo referí en instante, el tema corrupción, hay una serie de propuestas, de temas que se han planteado. Podríamos ver, el tema está ahí, y en todo caso hay varias cosas. Hay un tema actor gobierno, actor congreso, actor poder judicial, actor sociedad, hay un tema cultural también. Por ejemplo, el tema de la propuesta de reforma del empleo, lo que he podido ver de cerca, hay un tema cultural atrás. Por ejemplo, cuando se propone, señores, avancemos en el tema de los empleados públicos, tengan en cuenta que debe haber una gestión eficiente, de acuerdo, que tome en cuenta el mérito y que proponga, además, evaluaciones periódicas en medios de perspectiva, en tema cultural. No, las evaluaciones son muy malas en aquellos periodos. Hay varios temas de compromiso que vendría que en un momento determinado hablar también con los sectores y los llamados a poder llevar a cabo esta serie de compromisos que están acá en esta sección y están de acuerdo. El tema del acuerdo es un tema de la reforma, perdón, un tema tan fundamental. Yo he tenido que reformar. Por eso regreso a la cartera del turismo, poner en estos términos, y obviamente la primera etapa del diagnóstico, los que conocen saben que yo no soy pésimo, ¿no? Evidentemente, si algunas personas de la administración de la empresa le quedaron el diagnóstico, obviamente los trabajan, ¿qué cosa hay que hacer? ¿No? Es un problema, el tema de la reforma de paz tiene que ser totalmente diferente. Lo primero que tenemos que lograr es tener visión y objetivo. Ese es un plan estratégico de desarrollo de largo plazo. Y todavía no creamos ese plan, que es el centro de pensamiento estratégico, que tiene que poner, es el instrumento que necesitamos para que esas políticas de acuerdo nacional comiencen a tener sentido, que comiencen a tener orientación. Y necesitamos un CEPLAN, que acabo de escribir hace 2 días un artículo de gestión al respecto, porque estoy muy desilusionado del proyecto que está en este momento en el Congreso, del artículo 9. Tenemos otra vez un centro de planeamiento estratégico puramente burocratizado, sin presencia de la sociedad civil y sin presencia del sector privado. El sector privado participa con el 80% del PBI nacional y el público con 20%. ¿Qué nos hace pensar en el planeamiento estratégico del país? Ese 80% que además va a ser el responsable de hacer las inversiones de empleo y desarrollar el país en mayor medida, no está en el Consejo Directivo del Centro de Planeamiento Estratégico que se está defendiendo. Eso evidentemente estamos, felizmente todavía estamos tratando de corregirlo. Mi primer consejo, visión y objetivos. Un CEPLAN que nos dé definitivamente un plan de desarrollo regional a largo plazo, que nos fije a todos el norte, que no tengamos esta descoordinación que vivimos todos en el día a día. Necesitamos definitivamente un Estado más pequeño y más eficiente, un Estado que podamos pagar los peruanos. Este Estado nos cuesta el 20% del PBI nacional, es muy fuerte. Países exitosos como Irlanda, el 12% del PBI nacional. Y yo ya no quiero referirme al caso del vecino sur, que es antipático, ¿no? A pesar de lo digo yo estoy casado con chileno, con todo derecho de decir que es antipático. Y buen matrimonio muy bien. Ahí tengo una prueba. Necesitamos un Estado sin excesivas regulaciones que simplifique drásticamente los procedimientos. Que los funcionarios sean capaces de resolver situaciones directamente en base a su preparación y formación profesional o técnica. Más acción directa de los funcionarios y menos comisionistas. Todo se resuelve ahora por comisión. Basta que usted le eche una cosa a una comisión y no se va a resolver. Tenemos un último ejemplo con esto, ¿no? Comisiones no
añoro las épocas en que iba a visitar al director general de Caminos, soy ingeniero, tenía una reunión con él, producto de esa reunión se tomaba una decisión con él ahí en el sitio, y me regresaba a seguir haciendo el proyecto. Hoy ya tengo que esperar una comisión. Una pregunta, ¿ya no hay dirección de todo? No, todavía. Esa de los que se apareció en época de mapa, que los funcionarios sean de carrera, reduzcamos cada vez más los cargos políticos mal llamados de confianza. No sé por qué a los cargos políticos le llamamos de confianza. ¿Qué quiere decir que los otros son de confianza? Pésimo nombre le hemos buscado. En el acuerdo nacional, nosotros planteamos que no sean más del 3% total. Por supuesto, eso no está funcionando. Los ministros, viceministros y altos funcionarios deben exhibir trayectorias y especialización en su campo y obligadamente dejar memorias de gestión necesaria. Eliminar los abusos del número excesivo de cargos de asesores, que además es muy costoso, por supuesto, no tienen ninguna responsabilidad directa por gestión de instituciones, tienen que haber algunos que reforzar el respeto interno y externo a la institucionalidad, al principio de autoridad. La reforma educativa como parte esencial de la reforma del Estado esté basada en la capacitación para mejorar la calidad de los docentes, de los programas educativos, pensando qué cosa es lo que el país más necesita para su desarrollo. La reforma tributaria que otorgue énfasis a la simplicidad y a la promoción del desarrollo, más que a los efectos puramente fiscales, recaudadores y comerciales. Lo más importante, permanece en el tiempo. Cada año anunciamos una reforma tributaria. En un país en el cual falta el empleo formal, que se flexibilice y facilite el empleo, eliminando sobrecostos para hacer más económico el puesto formal del trabajo y más competitivo internacionalmente. Una última encuesta de la Universidad de Lima, ahorita, hace 2 días, reveló que solo el 11% de los limeños que trabajan está sindicalizado. Existen 53 personas, que el 53% que tienen temor a perder lo más importante que lo digo ahora, reestructurar el gasto. No más del 53% del presupuesto debe emplearse en gasto corriente y no menos del 22% en inversión en infraestructura. Si no hacemos eso, no tenemos nada. Entonces, mantener una estabilidad jurídica. No podemos estar permanentemente proponiendo cambiar la Constitución y las leyes a cada rato. Está bien continuar con la lucha anticorrupción y perseguirlos, pero hay que colocarle en el lugar que le corresponde, las páginas policiales, y no en la primera página de la agenda pública. Hay cosas más importantes que tratar el tema de la corrupción a la página policial. Ahí es donde debe estar el tema de la lucha anticorrupción. El Estado reformado debe cambiar su visión con respecto a la actividad privada, desterrando la desconfianza en ella y no mirarlos como un adversario, sino como un tremendo aliado para avanzar contra la marginación, la trampa y la pobreza. Y además, el gran proveedor de renta que el Estado necesita para ejecutar sus servicios. Entonces, el eje fundamental de la reforma del Estado es mejorar la calidad y efectividad del gasto público con refuerzo institucional y mayor presencia continua de la gente. ¿Quién va a reformar el Estado? Esa es una pregunta que quiero que discutamos muchísimo. ¿Quién puede reformar el Estado? Yo he llegado al convencimiento de que eso no lo puede hacer el Estado mismo. Existe demasiado conflicto de intereses de quienes ejercen función pública para no cambiar porque se pierden privilegios y definitivamente
efectivamente es una falta de capacidad para reformarse. Por eso es que fallan todas las reformas. Y los empresarios sabemos que cada vez que queremos reformar en la empresa, los primeros que se resisten a la reforma son los propios empleados. ¿Cierto? Entonces, yo propongo este proceso, hay que hacerlo, si no lo hacemos, no tenemos condición. Lo tenemos que tercerizar, ¿verdad? Con mandato popular y específico, quizás, a un grupo especializado que se dedique a hacerlo y a terminar en su función. Cuando esto, creo que esto es más importante que retomar la Constitución. Y quizás digo yo, el modelo que se sigue para reformar la Constitución de tener un grupo ad hoc que nace y muere con el trabajo de local, debería utilizarse para hacer una reforma realmente que no esté. Yo creo que eso es perspectiva del país. Creo que no tengamos, no importa quién lo haga, donde estamos grupos, yo diría que ya varios grupos que estén pensando en el país. En perspectiva del país, que eso es lo que realmente querer mirar país, no es mirar un pedacito de la Constitución. La perspectiva del país es entender el entorno internacional, mirar para adentro, pero bien todo lo que es el, digamos, pedacito de. Y creo que sí, este es lo único. Lo que está en el Congreso, desgraciadamente, es muy sector público, muy dentro del sector público solo, y el 80% del tema productivo está fuera del sector público. Si está muy bajo, se mete mucho en cada línea, creo que hay que hacer el gobierno, no es el gasto público. El otro es el desarrollo del país, entonces debería haber como dos responsabilidades claras. El Estado tiene que ver su propio organización. O sea, aparte de eso, creo que el acuerdo nacional es un intento de tener sociedad-estado bien comunicados como fuera. Y a ese nivel o por ahí, no dentro del Consejo de Defensa, debería haber algo que esté reflexionando sobre los morales. Que estemos, o sea, ¿por qué no podría ser? Y así no creo que esté en el acuerdo. Podría ser un grupo que funciona aquí, pero que informa algo que es relacionado con el forma pero puede ser una forma de ver el país en grandes variables. Yo insistiría para hacer diseño, para hacer poner al ser humano al centro, el pleno desarrollo, como lo hemos muy bien. Y para que el sistema fundamental, analizar el resto de los temas, de ahí no deberíamos decir al Estado que esperamos del Estado. ¿Qué esperamos todos? Los 28 millones de habitantes que esperamos de ese Estado, ¿qué podríamos analizar? Lo que están esperando. Vamos a llegar a una lista de la función. Perdón, Pedrito Lanos. Podríamos hacer análisis de pero el asunto es que esas son las funciones que tienen que ver con el pleno desarrollo de todos los seres humanos de este país. Ahí regreso al mismo tema de si no protegemos la capacidad, estamos mal. Porque va a seguir generándose más problemas, va a seguir generándose diferencias cada vez más grandes. Creo que este país ya no aguanta más. Esa visión de control de esta creo que tiene que estar en los partidos, tiene que estar en los partidos políticos, cuando se hace un plan de gobierno, tendría que esta parte, ¿cómo va a considerar un plan de gobierno? El acuerdo o lo que está diciendo. Si no lo colocamos ahí, quiere decir que no vamos a hacer, y la gente después no se sabe participar. Pero las universidades, no pueden estudiar por estos temas, estas ediciones, debería estar repetido ahí. Pues ojalá pudiera ser en cada departamento un análisis más departamental. Si ustedes ven en los análisis que se hacen, ni siquiera tenemos la lista por departamento. Y eso es una falta de visión, de perspectiva país. Dentro de eso, o sea, asignar recursos, está muy bien los programas
social, pero somos trabajos sociales tradicionales. Es decir, ahí hay 2, 3 mil millones, pero nos gastamos 13.000, 14.000 millones en educación y salud mensualmente. Pues, hay una cuestión de orden. Nada, aparte del impuesto que pagamos para educación y salud, mientras que vamos a hay otro tema, no porque cualquier educación y salud no vamos a lograr el proyecto más claro, porque en este país no el Estado de largo plazo, la cosa no se arregla, y eso no es posible. Se tiene que hacer varias cosas, hay cosas que son paralelas. Hay que señalar funciones y responsables. Tener claro el trabajo, cada uno seriamente con sus funciones ya caminado. Pero falta un paso previo, ¿cuáles son esas funciones? Mientras tanto, yo creo que sí hay funciones que tienen que ser cumplidas. Que alguien haga una estructura de costos, que nos diga cuánto cuesta la producción básica de salud comunitaria del Ministerio de Salud. Porque hasta ahora yo he visto los costos asociados y en cuánto tiempo llegamos a asegurar que eso es un mínimo universal que se puede. Pero también está, y también lo mismo parte de la educación, la Constitución dice que la primaria universal de buena calidad debería ser gratuita. Sí, pero cuando después de esa reflexión se llega a un acuerdo, en el acuerdo nacional, sobre 2 cifras, en el acuerdo nacional entiendo, educación tributaria 18% y 0.25% de incremento del presupuesto de educación en relación al PBI, y eso no se cumple, o sea, hay una crisis de desconfianza. Discutimos, aprobamos, todos de acuerdo y no se cumple. Entonces hay un problema de desconfianza sobre los acuerdos básicos. Y no es el problema que no hay recursos, es el problema de cómo se distribuyen. Yo quería contar una anécdota que siempre me ha parecido interesante. Un gran empresario le preguntaron: ¿tú qué cosas quieres para que esta gran empresa se desarrolle? ¿Quieres financiamiento? ¿Quieres capital? ¿Quieres maquinaria? ¿Quieres tecnología? Y esto es una respuesta muy sencilla. Dijo: yo quiero las personas capaces que me consideren el financiamiento, el capital, las maquinarias. O sea, hay un concepto básico y es el capital humano. Si no invertimos en desarrollo de capital humano, si no invertimos en educación, como lo han hecho los países que han logrado su desarrollo, no vamos a poder resolver el problema de pobreza, el problema de competitividad que vamos a enfrentar en los próximos años. Y sobre eso ya hay un acuerdo, y eso no se ha cumplido. En los últimos años, desde el Acuerdo Nacional, no solo se ha cumplido, sino se ha retrocedido. Este año debería haber un incremento del presupuesto de educación, por ejemplo, de 1.199 millones de soles. ¿Cuánto se ha aumentado? 39. Y en la página web del Ministerio de Economía se dice que se cumplió haciendo una trampa en el cálculo matemático. Sí. Entonces hay un tema de confianzas básicas al entender que llevan a que todo lo que se acuerde, todo lo que se define no tenga sentido. Entonces el respeto a la palabra, al acuerdo, no sirve para nada. Como decía Javier Iñez en el foro del Acuerdo Nacional, si lo que se acuerda no se respeta, ¿cuál es el mensaje? Vamos a la calle. Busquemos otra vía. Y ese va a ser el canal si es que no se respetan los acuerdos. En relación a la educación, en relación a la atención a los niños y otra serie de cosas sobre las cuales hay claridad. Entonces es un problema de decisión política. No solo el Ejecutivo, no solo el Parlamento, sino el conjunto de las fuerzas sociales. A mí me parece que ese es un tema básico. Porque hay, creo yo, en los últimos años, mayor claridad de qué hacer en salud. No sabemos que el modelo de clase es algo útil, importante, no sabemos qué cosa es lo que hay que hacer, que hay que fomentar las medicinas básicas. O sea, se sabe qué hacer, creo yo. No es un problema técnico, no es un problema de ignorancia. Tampoco es un problema de acuerdo, porque tenemos aquí un gran conjunto de temas. Es un problema de llevarlos a la práctica. Y yo tengo una pregunta para mi amigo de Acción Popular. ¿Qué hacer para llevar a la práctica los acuerdos? No, pero más fácil es responder ahora que no sé gobierno, porque después podemos decir no cumplió lo que prometió.
que el acuerdo, que creo que es un avance, estamos de acuerdo todos, creo, un avance importante, a pesar de que no se le ha dado importancia para la ¿no? Porque son acuerdos que se, como tú lo ha dicho Javier, discutimos constantemente, participamos de manera autónoma, ojalá, pero los acuerdos de manera autónoma, porque ya no habría gente que participe para ganar un bien o puramente porque es por la plata. De acuerdo a autónomos, donde discutimos los problemas nacionales, pero quien básicamente tiene que ejecutarlos es el Poder Ejecutivo. Si el Poder Ejecutivo no los ejecuta, entonces nuestros acuerdos quedarán escritos acá, para memoria de los que vienen, pero no, y obviamente con una llamada de atención también al gobierno por no haber hecho un acuerdo, porque finalmente el que ejecuta, el que maneja el Estado, el que administra el Estado, a través del poder del Estado, es el tipo de gobierno. Ahora, yo quisiera hablar de temas sobre las regiones, que se ha hablado acá, la discusión que se ha hecho clarísima sobre el tema para terminar. Aquí nos han tocado dos cosas que creo que es importante. En primer lugar, hay demasiadas autoridades. Hay 5 niveles de autoridades. El municipio menor, el distrito, la provincia, la región y el gobierno nacional. Hay 5 niveles de autoridades en este país. Eso es un caos. Lima, que es una ciudad que tiene 49 autoridades, que son 41 distritos de Lima, más 7 de Callao. 49 autoridades que consumen cerca de $1.000 millones en administrar esas 49 pequeños gobiernos locales. Y de eso no se ha hecho absolutamente nada. Yo creo que es un tema también a tocar. Es decir, tenemos que ver la manera de incentivar, así como se incentiva la fusión de regiones, incentivar la fusión de territoriales. Porque una ciudad como Lima o el resto del país, en el Perú hay 1.800 distritos, o sea, 1.800 islas que deciden lo que quieren. ¿Cómo se gobierna un país así? Un país fraccionado, o sea, un poder y un Estado totalmente descentralizado en ese sentido. Y los Estados pueden desaparecer. Cuando yo estaba en el colegio, el mapa de geografía universal hoy día ya no existe. Ya no existe, hoy día hay países como Iracán, hay países que ya ni sé ni cómo se pronuncian, y que antes no existían. Estonia, Lituania, hoy día hay miles de países, ¿no? Cientos de países nuevos, estados nuevos, que antes no existían. Checoslovaquia, cuando iba a la Pacífico, había Checoslovaquia, hoy día ya no hay Checoslovaquia. Entonces, los estados desaparecen, ojo. De acá cuando la UNA da sus cifras terroríficas, bueno, el estado también puede desaparecer. Entonces, tomemos conciencia que los estados pueden desaparecer y por lo tanto hay que refundarlos o reformarlos. Buenas preguntas. ¿Qué se ha avanzado en la reforma del Estado? ¿Qué retos deben tener en cuenta los futuros candidatos? ¿Se concuerda con despolitizar la reforma del Estado? Hubiera que hablar de grandes ejes que se han podido avanzar en materia de reforma del Estado, que ya tenemos sentados con todos los pros y contras, obviamente no hay también, pero en materia de organización pública es muy importante, en materia de institución, y no obstante lo recomendado, el número que yo tenía, sobre todo municipales, sobre la descentralización creo que es un anhelo y lo que se ha hecho es iniciar, es todo un proceso. El resultado lo vemos en otros países no ha demorado 20 años, 30 años, por tanto, es muy importante que se ha podido avanzar. Creo también aquí que no hay que olvidar que el Ejecutivo no es el único que puede hacer la reforma. Tal vez tiene, sin lugar a dudas, un rol activo, un rol proactivo, sin lugar a dudas, pero que en un sistema democrático con división de poderes depende también de decisiones del Congreso, obviamente. No que haya además el consenso de tener el acuerdo,
claro está, y también un tema como el tema de cultura, apoyo. Hay ejemplos como el tema de la reforma de la educación de 25 técnicos, por el cual hubo una serie de apoyos que tuvieron también de la educación, no, y de los empresariales, que es una reforma importante. Y hay una serie de propuestas que, como todos sabemos, se ha dicho, y que, por ejemplo, cuando hablamos de reforma del Estado, es un concepto bien amplio. Y lo que muchos podemos hacer también es hacer un gran listado de los problemas del país, y decir que hay que atender los problemas de la reforma del Estado, como se ha dicho, supera también probablemente la reforma del Estado, involucra la sociedad civil. Por eso yo siempre he preferido centrarme en este documento que, de alguna manera, ¿verdad?, aterriza lo que vendría a ser los compromisos de corto plazo que se empezó hace un año. Cosa que me ha gustado. Entonces, temas que se han avanzado siempre algunos, temas pendientes hasta. Porque en la reforma del Estado es una política permanente, no olvidemos. No es un tema que se acaba en un gobierno y es un tema que ocurre en todos los países del mundo. Es decir, el Estado, la administración tiene que adecuarse a los retos que plantea cada país, a los retos que plantea la globalización. Por tanto, la agenda es una agenda que no acaba, es una agenda que tiene que adecuarse. Hay una serie de temas que van puntualmente en materia administrativa, en materia de gobierno electrónico, hay más que probablemente están. Yo creo que hay además propuestas legislativas que se han planteado, como el tema del empleo público, que los documentos internacionales dicen que es muy importante en materia de reforma de la administración. Y yo creería un tema acá que quiero comentar. El tema de reforma de la administración no es una reforma menor, es una reforma muy importante, porque tiene un efecto para todo el Estado. La administración es el aparato organizacional del Estado, es decir, el que permite llevar a cabo las políticas. ¿De acuerdo? Lo importante es, creo, trascendental apuntar ese tema de la administración, y eso da la impresión que tal vez se han planteado propuestas legislativas que podría generar, probablemente en una de esas, el próximo Congreso aprobarlas. El tema de la despolitización de la reforma del Estado es un poco complicado, pero también eso entendería que queremos del Estado. ¿De acuerdo? Y ahí hay dos opciones, es decir, si uno hiciera un recuento de las reformas operadas del Estado en los últimos 15 años, uno diría que han habido reformas de primera generación que atendían fundamentalmente el tema económico, reducir el tamaño del Estado, despedir personas, ¿verdad?, y se arreglar el tema económico. Hay reformas de segunda generación que apuntan hacia mejorar la gestión del Estado, la administración, y otras de tercera que algunos dicen comprometer al ciudadano, hacer que el ciudadano sea partícipe, como está también en la propuesta de la población. Entonces, creo que hay una serie de temas que quiero comentar que vos preguntas tanto lo que hay un tema que a mí me parece clave y es la politización de los funcionarios públicos. Y yo siempre he pensado en que todo funcionario público debe entrar por carrera, debe entrar por concurso y que deben seleccionarse por criterios técnicos. Hace poco leía en Chile, una cosa sobre Chile, que ellos bajaron de 3.500 cargos de confianza a 750 como máximo. Hay un problema absolutamente esencial, y que cada vez que entra un nuevo ministro o un nuevo director general, barre a todos y empieza. El número de funcionarios que ha habido en cargos claros, en cualquier sector, salud, educación, en los últimos años es increíble, rotan casi 2, 3 por año. Entonces, creo que hay un tema de compromiso nacional, y es asegurar que todo funcionario público entre por concurso, y es algo sobre lo cual esperamos un compromiso para los próximos hubo una ley el año 90 que se hizo de la carrera administrativa, ¿no? No, la última ley data del año 2004, y el 276, obviamente con concurso. Estás hablando ahí de 100.000 personas. Hay 60.000 SNPs que no son trabajadores ni normalidad del sector público. Ese es el botín que repartir el próximo gobierno, como no hay una medida de ese tipo. Por eso el acuerdo hace bien en esta política cuando se dicen, señores, carrera implica concurso, porque eso implica potencialmente seleccionar a los mejores, pero carrera implica promoción, desarrollo, administración y evaluaciones de los que se entienden, orientar la administración. Todo eso se resume en un lema que está acá: profesionalizar la administración pública. Ustedes saben, no someterla al poder político, hacer una administración consolidada. Y es parte del propósito que ponen acá en el documento de reforma. Bueno, la ley de carrera administrativa es fundamental. Yo creo que eso se requiere aprobarlo. Y en el Perú había una carrera legislativa hasta los años 60. En donde uno se rompió eso, porque primero que se crearon las presidencias, primero que se crearon en el año 68, antes que el gobierno había 36 empresas públicas. En el año 80 había 260.
200, es decir, hoy día no llegan a 100. ¿No? Hoy 30, ¿no? Como por el caso, que eran como 50. Bueno, hoy hay más, no, ya está. Ya eso queda todo priorizado. Entonces, había una carrera pública que no respetaba. Los ministros cambiaban, no cambiaban los secretarios porque no había el ministerio. Es decir, pasaba el ministro, pero había una estructura. Yo he hecho un libro sobre los ministros de la ONU. Y los ministros a buscar historia de los ministros. Y en los ministerios hay historia de los ministros que han pasado por el ministerio. No hay. Bueno, algunos sí y otros no, pero ni siquiera guardaban la cosa. Solamente el Ministerio del Interior guardaba las fotografías de los ministros del Interior que habían pasado. Ninguno de los otros ministros, ni siquiera eso. O sea, eso ha pasado. O sea, no ha habido en el grupo militar, como hubo que dar mucho trabajo a los militares retirados prácticamente, se crearon las presidencias ejecutivas de las compañías de Estado. O sea, que el gerente general dejó de ser el responsable único. Como no podía ser un militar, se creó el presidente ejecutivo que un militar presidencia. O sea, eso se quedó, se destruyó de alguna manera. Y obviamente después, a partir del 85, entraron materiales. Yo recuerdo que se dejó 12.000, en el año 85, 12.000 empleados en salud. En el año 90 había 24.000. O sea, y hoy día hay 40.000. Bueno, hoy día hay, o sea, el problema es el clientelismo. El problema es el clientelismo. Pero bueno, ahí está la seriedad y el compromiso de los que gobiernan. Si van a gobernar improvisados, espontáneos, ¿no? Que saltan a la plaza del toro, que quieren poner el toro que venga. Si van a gobernar partidos no bien formados, no bien estructurados, sin compromisos serios, sin compromisos de gobierno articulados, pues evidentemente no van a gobernar. Cosas saben, yo prefiero, como estoy diciendo, a los proyectos de ley que apuntan a eso, no es necesario internacional. Hay una carta iberoamericana de la Función Pública, que van a ser los mexicanos, el presidente de Estado, amparado por ONU, están ahí los márgenes mexicanos. El tema es. El presupuesto del Estado hasta el año 90 no llegaba a 3.000 millones de dólares. Un porcentaje de ustedes fuera. Ahora estamos en 20%. No, era uno, no sé si el 8 o 10, no sé, pero era 3.000 millones de presupuesto del Estado en general. Hoy día es 12.000. ¿Dónde está la obra del Estado? ¿Dónde está la inversión del Estado? Hoy día se construye menos que antes. Antes, la inversión pública equivalía al 8% del PBI, en el 85. Hoy equivale al 1.7. Bueno, no Es una cifra que la tengo. es una maravilla tener a gente que te corrija. Pero eso es. Ahora, un tema que fue tratado de la discusión, de la cual estamos inmersos todos, y también la corporación, la empresa privada, corporaciones peruanas y extranjeras. Oppenheimer ha publicado un libro maravilloso de cómo se corrompe en América Latina a través de gobiernos mexicanos. Y hace poco se descubrió en Argentina una coima de la IBM que ganó una licitación para reformar el Banco de la Nación Argentina por $1 millones y se descubrió que había 10 millones por ahí guardados en una cuenta de una empresa especial de la coima de la IBM a los mineros argentinos que aceptaron y eligieron a la IBM para hacer la minería sistemática en el Banco de la Nación Argentina. Ahí está. Y eso no está penado en Estados Unidos. En Estados Unidos, la Enron comete fraude fiscal o a sus accionistas y hay un fundamento, pero no está penado. En una empresa norteamericana, los funcionarios prohíben a las peruanas, a las argentinas, a los paraguayos. Y este caso de más tarde, donde América Express Bank, un banco, prohibió a través de una empresa intermediaria y la deuda se reconoció. Hasta ahora se reconoce y no se paga. Y eso fue producto de una irregularidad, de una trampa, de una rapina, de un asalto al poder, de un chanchullo. Y aquí no hay nada. Entonces, el Estado tiene que ser un Estado liderazgo, poder, protección, y que regule, vigile y controle. Para poder regular, el tema es
estamos en funciones de mandato, el Estado claro para poder con todo poder control del Estado. Porque hay que tratar esto de tener muy claro qué le pedimos, qué no le pedimos, qué hace la sociedad, incluyendo, por supuesto, desde las organizaciones sociales, los intereses y todo lo demás. Acá tenía varias preguntas sobre ya el tema de gasto público, de inversión en infancia, Pero permíteme interrumpirte, además tú dices el mandato. El mandato puede haber sido el plan. no, pero En base a generas una concepción, una estrategia de gobierno. No hay plan, o sea, comenzando por lo más elemental, hacia dónde vamos. Yo quisiera saber cuántos peruanos, inversionistas o no inversionistas, yo como empecé. Y lo que dicen, oye, pero yo estoy planeando hacer una inversión con un horizonte de 20, 25 años. Corto plazo no me interesa, porque me interesa es el mediano y largo plazo. Quiero saber, pueblo peruano, el Estado peruano, conjuntamente con sus empresarios, con el sector privado, qué cosa visiona y cómo vislumbra como desarrollo de ese momento. Y eso no podemos ofrecer. Entonces, no lo podemos ofrecer desde el año 91, que alguien se le ocurrió destruir el Instituto Nacional de Estabilización, porque lo resultaban antipáticos, ¿verdad? Y probablemente lo era, probablemente era antipático, pero sus funciones no se las entregó a nadie. O sea, no había nadie que ejerciera ese trabajo que lo dejaba de hacer el instituto. Y por supuesto corrigiéndolo, o sea, quizás uno de los problemas del instituto que era que su último funcionamiento por una herencia y no me época lo veremos aún, pero quizás uno de los problemas fuera que era demasiado burocrático, que no incorporaba al sector privado. Ok, incorporemos al sector privado, que es la herramienta fundamental de desarrollo, 80%, incorporemos desde ahora, estamos cometiendo el mismo error. El proyecto que está circulando en el Congreso no lo incorpora al sector privado, no incorpora a la sociedad civil, tanto el ministerio, tanto, cual, de esto, de nosotros. Y al final de cuentas, uno del gobierno regional y otro de los gobiernos locales. Esto es el comité directivo del CEPLAN, no, pues, por ahí no van las cosas. Yo creo que incluso esta cuarta generación que tú dices de incorporación que propone el acuerdo nacional, y en el acuerdo nacional hemos llegado a un acuerdo con relación al CEPLAN, no solamente definirlo, sino que sea un tercio Estado, un tercio sector privado y colectivo y un tercio sociedad civil, el resto de la sociedad civil. Eso no se está haciendo. Pero comencemos por ahí, o sea, necesitamos un plan. ¿Cómo van a ser las regiones del país sus planes de mediano y largo plazo de desarrollo si no hay un plan nacional? creo que cuando hablamos de plan de regiones, en la cabeza de la gente está un documento claro. No, principales áreas, diagnóstico de identificación de líneas principales. ¿Qué se va a hacer en cada una de las 5 o 10 líneas principales? Yo creo que si tuviéramos que hacer algo así, ya sería una primera ayuda. Ahora, ¿quién tiene que hacer eso? Yo creo que lo tenemos que hacer casi todos. Todo el que tenga que hacer para hacer análisis. Porque estamos ojalá que se genere el Estado debería haber no unos, sino 2 o 3 años en la capacidad de pensar el tema. Pero aparte de eso, yo creo que fuera de gobierno, en áreas de las universidades, partidos políticos, cualquier área o instituto de investigación debería tener, y llega a casi mencionado a los nosotros, ¿por qué no pueden haber, si no necesitamos fiscales, realmente la dirección debería tener fondos para que sea más conectada por todos lados. Ahí nos puede indicar cuáles son los casos. Algunos serán muy buenos, otros productivos, o serán este tema que yo insisto de proteger de daño a la capacidad humana. Y ahora también claramente la línea de necesitamos las líneas de desarrollo ahí de largo plazo, que en ningún caso debería ser exclusivamente la Hay avances, hay partes ya de avances del plan de largo plazo. Yo les anuncio, el Consejo Anual de Educación, a más tardar el 15 de julio, presentará a todo el país una propuesta del proyecto educativo nacional al año 2015. 3 años venido trabajando. Algo está listo, está anunciado en el Congreso que el 15
Sur representa oficialmente, y ha habido diálogos regionales, han participado un ejército de personas. En el tema de la primera infancia hay propuestas de largo plazo muy trabajadas que están por llevarse adelante. Y también creo que en otros campos hay toda una discusión sobre qué sectores productivos deben priorizarse. Ahí hace falta una definición política. O sea, no estamos en cero, creo yo, en la formulación de lo que sería un plan nacional de largo plazo. Creo que lo que falta es la instancia política o el conjunto de fuerzas políticas que lo comandan. Yo veo ahí que es una idea que me parece que podríamos empezar. El gobierno de Toledo como un gobierno de transición. Es un gobierno que está preparando las bases para un proceso de largo aliento. Y en parte eso explica los problemas políticos que hay, la inestabilidad. Pero visto así, la mirada que tenemos de esta coyuntura es particular. Y yo he recogido la tesis del doctor Solari, creo que la ha planteado alguna vez. No podemos pedir en este momento que haya ideas así escritas en piedra. El próximo año, creo, con las elecciones, con la firma del TLC y algunas decisiones adicionales, vamos a entrar a un nuevo rumbo. Y ese es el tema. ¿Cuál es el nuevo rumbo del país en los próximos años? Estamos en una situación de tránsito. De lo que se trata es, diría, de dos cosas. Uno, no caer en ese pesimismo que nos corroe. Y dos, crear las condiciones sociales y políticas para esa salida. Ese es el reto. Yo quisiera proponerles que hagamos una pequeña ronda que dé la respuesta a parte de las preguntas con el gobierno y que quede un Tengo dos preguntas que coinciden con gratis ambas preguntas coinciden con la voluntad de controlar a los trabajadores al debate de la reforma del Estado puntual y las organizaciones gremiales deben participar en el tema de la reforma. Un primer tema, si dicen el término de la reforma, la forma como está planteada en el acuerdo, obviamente tiene que tener participación. Si el tema estaba referido, no viene insistiendo en la reforma del tema del empleo, de acuerdo, de un lado llama la atención del compromiso y los acuerdos de la Acuerdo Nacional de la Redundancia hablan de la reforma del empleo público por parte del gobierno. En segundo lugar, que estos proyectos han sido definidos, están en este momento en la página web del Consejo de Ministros, como la del Congreso de la República. Se han llevado a cabo 8 o 9 reuniones en el Congreso con los gremios sindicales, discutiendo sobre respecto a la reforma. Tengo la sensación que hace falta todavía un mayor acercamiento, porque en ocasiones he podido percibir desconfianza bastante sobre el objetivo de la reforma, y hay, en verdad, de alguna manera, resistencia a una serie de aspectos que están ahí planteados, principalmente en lo relativo al tema de la evaluación. Se considera las evaluaciones, algunos gremios consideran que es un ataque a los trabajadores, cosas que no creemos, o evaluaciones objetivas y parciales que cumplen hacia tener datos para mejorar precisamente la calidad de los trabajadores, para darle una mejor capacitación y desarrollo, no es de alguna manera incompatible con lo que no tiene carrera. La carrera apunta a dar mayor estabilidad precisamente, pero mejorar la calidad de los trabajadores. Por tanto, la disposición, como es propio del espíritu de la Acuerdo Nacional, para que puedan participar, es obviamente grande. Un tema último, en esta lógica de responder puntualmente, ¿cuál es el porcentaje de funcionarios de confianza y directivos superiores en la ley marco del empleo público, que es la que está aprobada en el mes de enero, que establece las pautas para la segunda reforma? Debo separar en directivos superiores, eso depende de cada entidad, ¿de acuerdo? Y lo cierto es lo siguiente, que el directivo superior forma parte de la red. En las propuestas de reforma se ha querido ampliar el derecho. De tal manera, no como el día de hoy, que el tercer nivel de confianza, no. La idea es que hasta el tercer nivel sea la carrera, de tal manera que quien ingrese al Estado tenga claro sus niveles de desarrollo, hasta el nivel gerencial, ¿verdad? El nivel gerencial de línea. En el tema del funcionario de confianza, no obstante que se ha criticado la posibilidad que exista, lo cierto es que aquel que llega al gobierno debe tener un mínimo, sin embargo, ¿verdad?, de personal que, sin perjudicar a los que están en carrera, pueda servirle para llevar a cabo la política que hemos propuesto. La ley marco del empleo aprobada por el Congreso
señala que el tope es el 5%, el tope, pero implica que el COSEC dice puede ser menor. Yo sí creo que es un avance de nacionalización. Hoy día no hay el tope del 5%, estamos avanzando de la nada del tope a algo del 5% dependiendo. ¿Se puede mejorar? ¿El número cuánto es eso? No le he calculado su pieza de verdad, pero dice, vamos a ver, que uno quiere pensar en una entidad de 100, estamos hablando de 100 personas. Ya, pero es que ahí estamos hablando, tenemos un sector con 100.000 personas, 5% de los votos 5.000. Y ahí viene la lógica de la ley, cuando dice tope 5%, es porque en entidades numerosas, ¿de acuerdo? Hay una entidad que se crea el Consejo Superior del Empleo Público que dice que no. ¿De acuerdo? Vamos por el 1%. Ya hemos escuchado también entidades, algunas municipalidades grandes que dicen, y algunos sectores por ahí, que dicen, ¿saben qué? El 5% es muy poco para lo que necesitamos, no sé si de clientela o barro de botín, pero en todo caso para tener gente de confianza que lleve a cabo el botín que hemos ofrecido. Un tema para debatir, yo estoy dando cuenta de lo que la ley del Congreso ha aprobado, tope 5% en todo caso. Pero yo creo que eso no, creo que eso es la responsabilidad que tienen el 95% de sus ingresos no están en enfermos, están libres. Bueno, por ejemplo, Bellavista, tú vas al reporte de una con Bellavista, el 95% de sus ingresos se van a la política. Hoy día si llega de carrera, el 80% de los trabajadores son mujeres. Y no tenemos que carrera, por lo tanto, yo no me especializaría mucho, perdóname, en el tema de votos de confianza en tener carrera. Necesitamos carrera, necesitamos que haya recursos, necesitamos eso. Y ahí nos analicemos el tema por ese enfoque de la confianza. Como una carrera no de confianza. Si yo fuera ministro, no tendría una de confianza. Despacharía con la gente de carrera, porque en realidad uno duda de ministro tampoco tiene. En realidad, si lleva uno de confianza no va a llegar a aprender y probablemente el día que lo saque, pero es absurdo. Si uno tiene de carrera, no tendría. Es más, el otro tema, tampoco lo entiendo. Yo, al menos, digo que no se puede evaluar a lo público, después no se evalúa a la gente. Pero existe que la gente, una empresa en la cual la gente rechace ser evaluada, por supuesto, es parte de su compromiso. La persona tiene que ser evaluada, por su logro. Voy a la pregunta. Aquí hay una muy graciosa, la pana con nombre del pueblo que dice cualquiera. El directorio no tiene acuerdo, dice. Nosotros somos la asamblea, pero los directores vemos que tienen enfoques diferentes. La manera como funciona en Perú está equivocada, comentarme, ¿no? Efectivamente, bueno, nosotros somos el directorio, no hemos coordinado, yo traje ese enfoque para despolitizar el tema y tratar de ser un poco más ameno, ya cada uno ha expresado sus puntos de vista. Y hay mucho que hacer en el país, evidentemente tenemos, no hablamos de reitero, comencemos por tener una visión de país que con el que queremos y ajustémonos a eso. Hoy en día, paso un dato, los empresarios más buscados en el mundo, nosotros en la década de los 90 que soñaban con grandes cosas, grandes ideas, los empresarios más importantes que ganan los millones de dólares en negocios, son los que saben reducir costos, que saben hacer más eficientes, reducir costos, mejorar los productos y bajar los costos. Esos son los que hoy día no tienen precio en el mundo. Está bien reducir al 3% los cargos de confianza, pero hay que tener los requisitos básicos para acceder a dichos cargos. Ya la protestaba con carrera pública, no tenía ninguno, en cero, lo más cómodo que puede tener una persona es llegar a un sillón y poder conversar y despachar con gente que lleva 10, 15 años en este punto y sabe perfectamente qué cosa es lo que hay que hacer y no tiene curva de aprendizaje. ¿Cierto? Eso es realmente lo que se debe hacer. Eso es mi vida y seguiría haciendo. En fin, si hay que poner el número, pues hay que poner un número muy bajo. Y para eso, qué importante es lo que dice. Que quien lleva ahí tenga una trayectoria, que él mismo sea especializado, que no sea una persona, probablemente también una persona que no sabe del asunto, pero tiene que hacer gente para que lo asesore. Ustedes saben que en el sector privado no existe el cargo de asesor. Si un gerente de mi empresa viniera y me dijera, necesito un asesor, yo digo, ¿qué traigo? Renuncia tú y que le haga una sugerencia.
Porque lo que tienes tú es que producir. Aquí tienes que producir hasta el último centavo, porque esa es parte de tu eficiencia. Si necesitas un asesor que decide no sabes lo que estás haciendo. El Estado no es una empresa. Es una gran corporación de servicios. En realidad, el producto del Estado son servicios. O sea, lo que tienes que hacer es dar servicios. Y hay empresas que viven de eso. No. O sea, lo único que diferencia es una empresa que No es donde caiga lo bota, de un país, un perro donde caiga algo que lo bota. Ah, pues eso No, necesita, no, pero se puede crear conceptos. eso se terceriza también. No, hay que aprender, entonces enseñamos cómo se puede trasladar genéticamente. Pero no está asegurado. Muy malo diría que el Estado no es una empresa y la Complejo es el sector privado. Hay hablamos que se han ido, pero de todos modos, lo importante es fomentar esa confianza del sector privado en el público. Alguien me dijo una vez, no hay que hacerle caso al sector privado porque representan un conjunto de intereses. Digo, no, ya aprendimos, ahora representamos los intereses del público. Muy bien, otra reforma del Estado, prioridades, ¿qué se están haciendo para mejorar los sistemas estatales? ¿Cómo asignar recursos presupuestales? ¿Qué sentido tienen las propuestas del Acuerdo Nacional? Deberían tener más sentido las cosas que ocurren ahora y cosas adelante. Es que debería haber un mecanismo en el cual no solamente se acuda al Acuerdo Nacional, sino a las partes ajenas. Nosotros deberíamos estar pensando fundamentalmente, y eso es una cosa que permanentemente conversamos con los grupos de situación que ya están en plazo. Y sin embargo, cada rato nos llaman los partidos políticos, a veces nos animan con pie. Hoy día estamos celebrando un compromiso de corto plazo. Y pensamos que el Acuerdo Nacional no debió haber un compromiso de corto plazo. Pero hicimos dar un estudio de transporte, le pidió un aporte al gobierno y lo hicimos un trabajo cada vez que nos piden. Pero efectivamente hay que, cómo asignar mejor los recursos presupuestarios en su parte, manteniendo el mercado de los acervos. Y hay un éxito, yo te acuerdo que dice, no quiero hablar del hilo del sur, Irlanda es un ejemplo maravilloso, un país que en la década de los 90 estaba peor que nosotros. Y apenas han crecido en 6 años, 68% de su PDI per cápita, eran el 64% del más bajo del promedio de todo Europa, que hoy tiene un PDI por cápita de $30,000 por persona. ¿Y sabe qué cosa? Es el país que menos tasa de impuestos cobra en toda la Comunidad Europea. La tasa de impuestos es 13%. Ahí les acabo de lanzar un gráfico para que ustedes vean cuál es la tasa de impuestos para el Perú. Si el Perú fuera miembro de la Comunidad Económica Europea, estaría en el octavo de los 25 lugares, el octavo más alto. No todo paga, ¿no? Pero todo paga. Lo importante es la carga, no la presión tributaria, la carga que le ponemos a hacer una empresa normal. Con ellos nosotros preguntamos, y la intención de ese gráfico era, ¿quién de la Comunidad Europea va a venir a la casa? Tiene mucho más posibilidad de Y como esta otra parte, acá tengo varias preguntas. La mayor parte de ellas se refieren a gasto público, a qué indicadores se han logrado llegar a los grupos más descuidados, a los grupos ciertos con el dinero. Hay otra que habla de cuál ha sido la inversión en su infancia y otras cosas por otro lado. La última sobre la institucionalización de corrupción, cómo se puede utilizar la cultura ética para hablar de desarrollo. Lo primero es, dentro del seguimiento de gastos, creo que sí que es un enorme esfuerzo. No es que tengamos todas las sectores que queremos, es que un enorme esfuerzo por mejorar lo que ya tenemos. Esos 40.000 en total son 70.000 millones.
Digamos, son 70.000 millones. Hay que pagar es decir, hay margen para, tiene que haber margen para eso. No es todo lo que necesitamos. Yo creo que la población se va a falta plata. En una visión de largo plazo, como sociedad no necesitamos destinar por no importa quién lo pague, no importa quién discute. La cuestión es que las cosas tienen un costo. Se tiene que aprender a analizar costos. Creo que nos falta analizar el costo. Cada programa, cada. La educación es mucho más que solamente No, por eso. Los costos en general para lograr el resultado. Y en cada caso, yo creo que deberíamos tomar programa por programa, como 50 programas. Son para las 16 funciones que actualmente tiene el Estado. Podríamos pasar una columna de las 16 funciones. Sin embargo, si ustedes ven, la acabo de sacar ahora, todos tenemos que hacer esto. Entonces, yo digo, una de las cosas para la evolución, para promover la mejora, es que hagamos seguimiento. Creo que el seguimiento se tiene que hacer con todos. Deberíamos conocer esto y seguirlo. Esto que decimos las 17 funciones, no está programa. Es lo que hace el Estado. Cada uno debería vigilar la parte que le parece. Es un seguimiento colectivo. Claro, estaba aquí en la obligación de informar continuamente, pero aunque no informe, creo que otra vez, universidades, partidos políticos, educación, puede comentar y ayudar a mejorar continuamente, y eso creo que es lo mejor. Yo creo que ahora tenemos información suficiente de Estado está obligado, ¿no? Acceso público a la información, no tiene derecho a pedir la prueba. Pedir por ejemplo que tengo, no le cae acceso. Eso es bueno, pero no estamos usando eso de la idea, ese seguimiento. Solamente para decirles alguna forma de usarlo. De acuerdo a que me interesa que las 17 funciones, pero claro, si pongo en soles por mes por habitante, de esta forma porque no puedo conseguir que yo puedo estar el día cierre arriba, yo tengo cierre de arriba, pero que eso, estamos 32 horas para el de euros en pasado, 21% de pago de mensual, un solo mes. Siguiente es educación competitiva, que sí ha llegado a cerca de 7.000 millones este año, pero los padres siguen poniendo un montón de plata. Igual que en salud, la familia es confidencial, ya está confidencial para sociedad. Pero este nivel de 23% no alcanza, porque le preguntamos ahora cuánto deberíamos estar asignando para asegurar el mínimo de calidad, por supuesto, no, pero sería la suma de biomas juntos para lograr el resultado. Creo que eso es lo que deberíamos trabajar. Lo que sí se nota es que inicialmente, de los 70.000 yo podría ganar 13.000, 14.000 son principalmente para eso. Y decir, aún en eso puedo mejorar. El Ministerio de Educación ha hecho cosas. Ha limpiado la planilla y ha ahorrado 38 millones de arranque. Piensa con esa limpieza de tener 80 millones de arranque, solamente con eso. Entonces hay temas de administración, temas de eso hay que seguirlo, pero eso también tiene que ser vigilado hasta que los gobiernos van a su trabajo. Bien. Yo creo que en educación, por ejemplo, claramente, en una perspectiva de largo plazo, de ahí es donde debería haber una mirada larga. A 15, 20 años, yo tengo que pasar de esto subiendo 500, 600, 500 más. Y te quiero explicar, acostumbrado subiendo hasta que se te equilibre el poco con la organización completamente de acuerdo con el tiene que haber esa perspectiva, unida a calidad y a resultados. Quizás ese es el sector que más demanda, porque no hay ningún otro área de educación. Entonces, en esto de que se está asignando. Después sabes que el tamaño es más chico de un comparado con el volumen es, no hay duda. Ahora, por ejemplo, es 23 en educación contra 11 en salud, y eso es lo que falta. Falta mucho. Eso lo hemos sentido en estos días, eso es importante, es una señal más de que no hay. Salud hay que mezclarlo con saneamiento. Porque saneamiento, si somos efectivos en saneamiento, hay que desarrollar el tema de salud. Y ahí viene el mantenimiento de infraestructura. Se ha construido un montón
Ya el educación de 15.000 proyectos que tienen costos, pero los que están pegando son correctamente un poco. Entonces, ahí ponemos plata, 5 millones de soles en inversión, que después al no ser mantenido se pierde. Entonces, creo que por eso, definir qué queremos en este cada uno de estos casos, que lo voy a decir, en educación, en salud, pero también en transporte, economía, en la administración, qué es lo que hay que hacer. Ya está dicho acá, hay que estar para la voluntad de hacer las cosas, pero también la voluntad de cambiar. Y para lo de corrupción, es cierto, hay muchas cosas que hacer, pero lo primero es vigilancia. Vigilancia, creo que tenemos que hacer todo. Creo que es las herramientas de economía. No las estamos usando. Supongo que ustedes tienen una herramienta muy difícil. Pero digamos, no hay razón para que organizaciones o foros de educación, o partidos políticos, o universidades que nos activen. ¿Por qué no se hace ese procedimiento y la mejor? Estar trabajando activamente con esta cantidad de financiamiento, no de 40.000 millones. Ya. Como para cumplir estos fines. Es creo que nos falta algo así. Una vez más, en estos temas de lo que se ha mencionado acá, sí insisto en que hoy día mismo, no debería ser mañana, debería decirse que estamos en cada uno en su localidad, pero también en ruta para evitar pérdida de conocimiento. Son varias cosas en paralelo que exigen de todo esfuerzo, no todos pueden hacer todo, pero que cada uno cumpla su función sobre una autoridad. Yo tengo tres preguntas. La primera tiene que ver con el problema de recursos. Porque la pregunta dice, ¿por qué no se aumenta a los policías, a los profesores, a los médicos? Lo que yo estoy planteando es que no sobre el problema de recursos. Evidentemente que hace falta más recursos, pero los que se tienen se usan mal. Para dar una muestra que faltan recursos, 1.700.000 niños en las escuelas no tienen agua. Estudian sin agua. Sin desagüe. Esas son las urgencias que se han planteado. Y para eso el Consejo Nacional de Educación pidió un mínimo de 600 millones de soles este año. Solo se han aumentado los maestros y no se ha aumentado a los otros rubros, para infraestructura, textos. Pero hay un problema de pocos recursos y una muy mala asignación. ¿Por qué razón? Porque se atienden los reclamos de los sectores organizados, ¿no es cierto? Para poner un nombre elegante. El otro tema tiene que ver con qué hacer ante el incumplimiento de los acuerdos. El Foro de Acuerdo Nacional toma acuerdos muy precisos de corto plazo y no se cumple. ¿Qué hacer ante una situación de ese tipo? No creo que yo traslado la pregunta a los miembros del Foro del Acuerdo Nacional. Lo último que quisiéramos es dejar de creer en que es posible acordar, tomar acuerdos, confiar la palabra y que esta es la vía para resolver los problemas del país. La calle o las otras vías no funcionan. Bueno, acá tengo algunas preguntas. Una parecida, por hablar con gente de compromiso, por preferir empezar. Cuando era mucho Solari, presidente del ministro de Ingeniería del Acuerdo, en la Educación de la República, nosotros como grupo, poco de Solari, esto rápido. Pero se podía reclamar y se podía empujar para que el Estado o el gobierno tome decisiones. Claro, incalificable. Hablando de los que están en el centro del Lima, los que están en el no le creo el tema de distrito. Pero yo creo que hay que esperar que haya un cambio de gobierno o un cambio de actitud en todo caso. Yo creo que el acuerdo es una buena experiencia de diálogo, se ha hecho, se ha tratado bastante. Ahí está, es un programa de gobierno, un programa de gobierno para los próximos 30 años. El problema es que los gobiernos cambian y cambian las políticas. Y dentro de los gobiernos cambian los mitos y cambian las políticas dentro del propio Estado.
un ministro no quiere continuar lo que ha hecho el anterior. Dentro del mismo gobierno, dentro del mismo gabinete, los gobiernos no continúan todos los trabajadores, salvo cuando tenistas. Por ejemplo, cuando Benavides inauguró el hospital obrero que ahora se llama Genara, lo inauguró, pero cuando el gobierno entró Prado, lo volvió a inaugurar y le puso otra placa. Estaba hecho. Pero sí es una cosa parecida en el plazo. Pero, salvo eso, le pongo una anécdota. Jorge Castillo, que estuvo acá sentado en esta silla hace 2 días, me dejó caliente. Fue invitar a la U, el presidente de la García, alcalde de Lima, Jorge Castillo, que me propuso de presentación. Pues la gente se burlaba a él, ¿no? Pensaba que no tenía nada de criterio, que se lo tiene. Y dijo, presidente de la U, como usted, y bueno, he venido acá, pues, presidente, yo estoy invitado a negociar una autopista. La autopista Ramiro Frialito. Ah, sí, está todo tiempo la metro, ¿dónde queda? ¿Dónde está acá, carretera cosita? Ah, la autopista Ricardo Palma que yo he construido. Sí, sí, presidente, ya la hemos acabado, faltaban 2 kilómetros de capa asfáltica, ya le hemos colocado la capa asfáltica, la vamos a inaugurar y le vamos a poner a Ramiro Ferlé como nombre. Ah, le vamos a hacer nombre, sí, sí, porque Ramiro Ferlé era su camino para ciudad de Huancayo. Claro, porque no sabía como todo que Ramiro Ferlé no había construido ni siquiera su casa, esa su casa, afortunadamente. Entonces, como tú de Huancayo, Ramiro, había que poner el nombre de él que acá de Guayo. Entonces, luego dijo, oiga, la ciudad alcalde, ¿qué? Que ahora que está autopista y el nombre de un ciudad. ¿Qué le pasa? No sé serio eso, no sé qué. Ni siquiera, porque lleva el nombre de una pista, se construyó. No se construyó nada. Ni Alan García, las carreteras se quedaron cortadas. El adelanta eliminó la dirección de caminos que eran importantísimas y fundamentales. Y por eso quedó un desbarajuste. Las carreteras se abandonaron. Se abandonaron. No, es que Raúl lo mencionó. No, Raúl lo mencionó porque lo miro con simpatía. Él lo mencionó que existía la dirección de caminos. Bueno, Alan García lo asumió. Entonces, no hay continuidad, las carreteras se abandonaron, nadie continuó nada. El Fujimori tuvo más de 10.000 millones de millones y la obra que hizo es pequeñísima si comparamos el dinero que tuvo, porque las cosas hay que compararlas con relación a lo que se tiene, no a lo que se ha hecho necesariamente. Tuvo una fortuna y no hizo nada, o sea, no hay continuidad y la falta de continuidad es un problema suficiente del Estado y es un problema también de gobernabilidad. Eso es fundamental. En el tema de la educación, acá dice el factor humano. ¿Cómo hacemos para mejorar el factor humano? No, hay muchas cosas. La educación es fundamental. Aquí es un gran experto. La educación es fundamental. Esta universidad es maravillosa. No es reflejo del Perú. Es privada, se maneja muy bien. Las universidades tienen el 30% de impuesto a la renta exonerado que son quienes reinviertan. Pero entonces, ¿en qué? Por eso que hay edificios maravillosos como este. Son maravillosos, porque entrar garaje es casi imposible. Y también es un problema del diseñador, el que diseñó la curva de la muerte acá frente al Museo de la Nación de la calle Prado, parece que diseñó el garaje de acá. Pero en todo caso, no especifique el 30% que se destina a los universitarios sea para investigación, no para los edificios que son bonitos, pero que a veces no son tan necesarios. Investigación, archivo, departamento de laboratorio, publicaciones. La Universidad de Perú no investiga, ninguna investiga, o muy pocas. Puerto 101 de 104. Entonces, las cifras que ha dado Raúl son realmente excelentes. Entonces, yo creo que ese es un tema pendiente. Ahora, aquí también se dice, los políticos dicen, ¿Qué te dedicas? yo vivo de la política, yo soy político de mi estado, no debo hacerlo, pero no vivo de ella, por favor. Vivo para ella. Los políticos solo se movilizan bajo la presión de la opinión pública y esta se canaliza por los medios masivos de comunicación. Bueno, eso en parte es cierto.
pero hay unos y hay otros. Hay políticos que cuando agarran un micro o una pantalla de televisión, pues se evaporan, ¿no? Se marean, se embriagan con la publicidad, con la imagen, la videoimagen, ¿no? La videopolítica que llamaba Sartori. Dios, el político representa a una comunidad, tiene que utilizarlo, tiene también que estar de acuerdo con el pueblo, no sabe lo que quiere, no sabe lo que dice, no sabe lo que piensa, o se equivoca. El político está para conducir, para liderar, para dar el ejemplo. El ejemplo también se gobierna con el ejemplo. Y es algo que me he olvidado. Hoy día, Reformar al político. hoy día, bueno, no, o hacer que sean políticos las verdaderas personas que tienen formación y vocación de servicio. Porque hoy día la gente llega a la política a los 40, 50 años, porque descubren que les encantó la política. Oye, sí, he descubierto con 50 años que me encanta la política, voy a irme a ella, voy a servir a mi país. Oye, pero vosotros 40 años no empezaron. Realmente, no sé qué pasa, pero muchos empresarios, me quedo Raúl, yo soy también, o sea que también la acepto yo. Esos empresarios que van a la política después de los 50, es porque están equilibrados y están independientes. Yo entiendo que el empresario quebrado también tiene una experiencia que exhibir, lo entiendo, pero no me imagino en Europa o en Estados Unidos que un empresario en Entecopi sea ministro de Estado, de ninguna manera. No digo más porque no creo que este diálogo no tenga acá, no hubo que tampoco. Parte de esta demostración de diálogo, creo que el acuerdo nacional tiene los potenciales espacio de dialoga, aunque no tenga que estar pues, creo que lo mismo pasa, son mecanismos relativamente recientes en nuestro país. Entonces, esto de que dialogue el Estado, los poderes del Estado, hay una cosa interesante que tiene de relevar. Fíjese, así son los que tenemos de acuerdo, conversamos, entendimos, pero somos capaces de hacer un documento, pues plasmarlo, publicarlo. Y lo interesante, y Marco me va a dejar mentir, pero una de las máximas del acuerdo es que todo funciona con consenso. Imagínense lo maravilloso que es poder exhibir uno de esos documentos tan completos que haya sido consensuado al 100% en nuestro país, donde nos caracterizamos más por los consensos que por los consensos. Fíjense ustedes lo importante que exista la posibilidad que tenemos de dialogar. ¿Sabe con quién me siento acá acostado? ¿Con quién? Me siento acostado con quién. Y es una norma, creo, ¿de acuerdo? En todas las comisiones, intentar ante la gobierno, acostado la CGTP. Me parece que no es casualidad esta pero no se imaginan las grandes conversaciones y amistades que tenemos. Por supuesto, no hay medios. Ese es otro de las grandes conclusiones. Todas estas conversaciones son sin medios de comunicación. Pero qué maravilloso que con los consensos podamos preparar este tipo de documentos. Un país como el nuestro no nos caracteriza los consensos. Y fíjense entonces qué inmenso potencial de consenso existe en el mundo. ¿Por qué 35 partidos ¿Por qué bien? 35 partidos que compiten en la presidencia? porque en el Perú hay la ilusión de la casa propia y también del partido político. Desgraciadamente. Y el puesto de Congreso. Por supuesto. Por eso es que yo he sostenido que el Congreso debe volver a lo que era antes, que no tenían sueldo. Y disculpa, Luz. No tenían sueldo. Lo que tenían antes los congresistas eran lenguaje. O sea, a los que vivían fuera, los ciudadanos, porque no había una legua desde su casa al Congreso, pero los que vivían fuera de la capital, se les pagaba el lenguaje. O sea, que si venía de Puno, tanta legua, un dinero. Si vienes tú de Cusco, si vienes tú de Cañete, de Chancay, menos. A cada cual se le pagaba un sueldo. Ahora, se dirá que con eso se lograría
una Congreso un poco representativo, elitista, probablemente. Pero es que el Congreso no es dedicación exclusiva. Dicen ellos que son dedicación completa, pero no exclusiva. Entonces, si no es exclusiva, trabajan pues de tarde en tarde y en otros días pueden trabajar. Entonces podrían, el que tiene verdad de vocación de servicio trabaja, salvo que esté desempleado. Entonces, claro, en todo caso el desempleado no podría ir, o sea, sí, ahí haber una discusión. Pero en todo caso, el que sí trabaja puede perfectamente pedir licencia, pedir permiso, o sencillamente trabajar hasta las 3 o 4, de las 5, y ir a las 5 al curso, y luego reaccionar a la noche. Y además, para elaborar buenas leyes, si uno tiene cierta formación y cierta vocación, no hay que estudiar mucho, ni trabajar mucho, ni pensar mucho. Hoy día tienen secretarias, automóviles, tesoreros, asesores, pero en esa época no. En esa época los congresistas, ellos mismos, intentaban las máquinas de hacer cosas, no había secretarios. Es decir, ni computadoras tampoco. O sea, no había mensajeros. No, o sea, en esa época el Congreso, con el doble de gente que ahora, gastaban un tercio de lo que debía hacer. Yo creo que hay que evitar, porque ¿qué pasa hoy día? Hoy día un congresista gana una fortuna, para el Perú es una fortuna. Entonces tenemos como a una congresista que dice, yo he postulado al Congreso por el sueldo. Y ella no dice, lo dice con sinceridad absoluta. Yo no he postulado porque quiero ser congresista, porque quiero dictar leyes para mi pueblo. No, he postulado porque me di cuenta que ahí se gana bien. Como si uno postula a ser pues cajero de la tienda técnica. Entonces, ese concepto es el que está dañando al pueblo. Pues ahora, quiero pedirle al sector de Postcado, cerrar la gobierno. Quiero agradecer la presencia de todos ustedes, en especial de los señores panelistas. Estos dos eventos creo que han sido interesantísimos y nos han servido para conocer lo que se está haciendo, lo que se puede y lo que se debe hacer para que nuestro país tenga los cambios que necesita y reclama. Lamentablemente el tiempo ha sido muy apretado y los panelistas han tenido que hacer esfuerzos simples, por lo que reitero la voluntad de la Escuela de Posgrado de la Universidad de Lima de seguir colaborando con el Acuerdo Nacional para realizar eventos de este tipo que realmente sirven para que se conozca el esfuerzo que se está haciendo. Agradeciendo nuevamente a todos ustedes, declaro clausurado el conversatorio Compromiso de Corto Plazo 2004-2005,